Bien, mis amados hermanos, amigos, queridos todos, en esta noche preciosa, agradecemos a Dios una vez más ese favor misericordioso que Dios siempre ha tenido para con nosotros. En esta ocasión, pues, vamos a estar tratando un tema también muy importante, muy valioso, porque estamos hablando de lo que es sumergirse en la gracia de Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Dios en oración que Él nos dirija y nos guíe en todo lo que vamos a hacer y hablar en esta noche, que guíe nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias en esta preciosa noche, mi Dios, que nos da la oportunidad de volver a encontrarnos en esta misma plataforma para enseñar tu palabra. Bendícenos, Dios. Mira cada hermano, amigo, oyente, Padre Santo, que se conecta en este momento. Te suplico, Dios, que tú les bendigas a todos. A todos bendícenos, Dios. Prospéranos, Señor, y que seamos bendecidos, Dios, conforme a tu santa voluntad, y que podamos poner tu nombre en alto en todo lo que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo suplico, Dios. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues en esta preciosa noche vamos a estar leyendo en el en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 16 y el verso 5 al 10. Amén. Vamos a considerar esta enseñanza de hoy bajo el título Sumérgete en la gracia. Sumérgete en la gracia. Veamos los beneficios de sumergirse en la gracia de Cristo. Amén. Dice en el nombre del Señor: y vino el rey David hasta Behurín, y he aquí salía uno de la familia de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Eres hombre sanguinario. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuántas palabras fuertes, hermanos. Amén. A veces la gente sin Dios sabe decir. Pero bien, vamos a estar tratando este tema. Sumérgete en la gracia. Hay que cogerlo con esta misma línea de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí una introducción que he preparado. Dice: los cristianos siempre hemos sentido mucho amor y admiración por David, más que por cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué esta afección, esta afinidad con el rey David? Dice: porque David vivía más en la dispensación de la gracia que en la dispensación de la ley. Entiéndase todo esto que estamos exponiendo. Dice: el que vive en la gracia
en la gracia plena de nuestro Señor Jesucristo, no puede tener envidia, ni compite con nadie. Por eso nos enseña la palabra que nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Nada de eso lo hagamos así. Dice aquí, en este pasaje, tenemos un ejemplo bien claro de lo que es la gracia y lo que es la ley. Simei, de la casa de Saúl, lleno de raíces de amarguras contra David, sale a maldecirlo en el día en que David estaba pasando por una gran angustia. Pero ¿cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó David a todas esas actitudes negativas? ¿Y cómo podría haberse David adelantado a 1000 años de historia? Es decir, David vivió 1000 años antes de Cristo y vivía dentro de la ley de Moisés. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando Cristo enseñó lo que era la gracia, lo que era el amor de Dios, cómo debe manifestarse el amor de Dios. Si una persona, como en el caso del rey David, que ya vivía parte de la gracia de Cristo, amén, pues actuó como tal. Por eso dice aquí la pregunta, dice, ¿cómo podría adelantarse 1000 años antes? ¿Cómo se adelantó David tantos años a la gracia? Bueno, David es muy joven, aprendió una vida contemplativa, de devoción a Dios, una vida de sinceras alabanzas a Dios. Genuinamente se consagró a Dios, digamos, en los montes, en las montañas, donde atendía al ganado, donde trabajaba como pastor de ovejas. Amén. Y en todo eso, pues, él tenía ese tiempo libre y lo dedicó, lo consagró al Señor, a la adoración, a la alabanza, a la composición de himnos, que los conocemos nosotros ahora como salmos, pero que eran los himnos de la antigüedad. Dice, sus oraciones se ven en numerosos salmos y otros escritos de él. Así que a causa de muchos padecimientos que él vivió, fue hombre bien sufrido, amén, aprendió que la obediencia vale más que los sacrificios y que los holocaustos. Así que una de las características de la gracia se llama misericordia. Y David aprendió a tener misericordia, a ser misericordioso. Cristo nos ha enseñado y nos ha dicho, bienaventurados los misericordiosos. San Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De manera, mis santos hermanos, que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, había gente que ya la ponían en práctica en la antigüedad. En este caso, el caso de David, cuando se sumergía en la gracia, pues actuaba como un hombre de la gracia. Luego volvía y salía porque vivía en ese ambiente. O sea, él no tenía esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros, cristianos, de que vivamos inmersos en el Espíritu. Los antiguos, amén, los hombres de la antigüedad, incluso hombres de Dios, recibían esa presencia del Espíritu Santo temporalmente. O sea que por un momento recibían la inspiración y guianza del Espíritu Santo, pero no permanecían siempre en él, en esta línea, en esta tesitura. Y bien, aquí encontramos que cuando este hombre está maldiciendo a David, y lo maldice porque está lleno de raíces de amarguras contra David. ¿Por qué? Porque él vivía en la ley.
Y la ley te da pie a que tú, no es que te manda a hacerlo, pero te da pie a tu vivir en ese estado de ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso sí está considerado en la palabra, pero no te manda a vivir lleno de raíces de amargura. Eso no lo enseña la ley. Hay que ser honesto. Pero cuando me dice a mí ojo por ojo y diente por diente, quiere decir que si él no entendía cómo Dios había puesto a David por rey en lugar de Saúl, su padre. Pero ¿qué ocurre con David? ¿Cómo reaccionó David a toda esta actitud de este hombre? Simei decía, maldiciendo a David, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí ahora, mírate a ti, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Bendito sea Dios. Entonces dice aquí la palabra que Abisai, hijo de Sarbia, le dijo a David, Abisai, hijo de Sarbia. Recuérdense que Sarbia era una hermanita de David, amén, la cual había parido 3 hombres muy significativos, que eran Joab, Asael y Abisai. Eran sobrinos de David, pero eran personas muy fuertes, eran personas violentas, y David tenía que llevarlo ahí a soga corta, porque vivían en la ley, vivían en ese estado de que ojo por ojo y diente por diente, y David no estaba en esa onda todo el tiempo. Observemos que entonces Abisai dijo, hijo de Sarbia, dijo a David, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Dice, te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Bendito el nombre de Dios. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá a Dios, por qué lo hace así? ¿Quién pues le dirá a Dios, por qué lo hace así? Entonces, no le permitió que este hombre, que su sobrino, amén, fuera a quitarle la cabeza a su enemigo. Amén. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Por el contrario, veamos aquí qué pasó, cómo continúa esta historia. Bendito es el nombre del Señor. Fíjese bien. Cuando pasaron los días y David, al cabo del tiempo, volvió victorioso, porque Dios le dio la victoria. Usted lo puede leer en esos capítulos que siguen, cómo se presentó la batalla, cómo se hicieron todas las cosas. El asunto es que David volvió victorioso. Y cuando David vuelve victorioso, no viene haciendo algarabía, viene con un corazón agradecido de Dios, que le ha permitido volver en victoria a su ciudad. Entonces, cuando él viene en esta condición, toda la gente viene a recibirle, viene a darle a David las felicitaciones, y dice aquí que con él, que con David venían, cruzaron el vado para pasar a la familia del rey. Venía su familia, venían sus amigos, venían los que se habían ido con él, y para que todo, dice aquí, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera, lo que David quisiera hacer. Entonces Simei, hijo de Gera, el descendiente de Saúl, se postró delante del rey David cuando él hubo pasado el Jordán, y le dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad. Sigo leyendo
en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, y el verso 18 en adelante. Dice: no me culpe, mi Señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo al rey, en que mi Señor hizo al rey, bendito, hizo el día en que mi Señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Ahora viene Simei, que antes decía tantas cosas, tantas palabras feas contra David en el día en que David estaba angustiado. Ahora que David vuelve en victoria y con agradecimiento de Dios, de la victoria que Dios le ha dado, este hombre viene y se humilla delante del rey David. Dice: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. He venido a recibir al rey como rey y a pedirle perdón y que tenga de mí misericordia. Entonces respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Recuérdense que este Simei, por supuesto, había maldecido duramente al rey. Y Abisai, el sobrino de David, quiere continuar la idea que tuvo al principio de que ese hombre había que arrancarle la cabeza, había que matarlo. Pero entonces David le contestó: ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia, para que me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo hoy que soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Wow, mis santos hermanos. Aquí encontramos el punto clave de lo que estamos diciendo en esta noche. El asunto es que el que está sumergido en la gracia de Cristo tiene misericordia. No se lleva de los impulsos, no se lleva de lo que la carne le dicta, sino lo que el Espíritu le dice. Esta persona, que ya sabemos, Simei vivía lleno de raíces de amarguras. ¿Pero qué hace? Que vino y confesó su pecado. Sea por lo que sea, sabía que le tocaba morir, pero él tenía, fíjense bien, mis amados hermanos, tenía ya su sepultura prácticamente hecha, porque lo que él había hecho era ¿para qué? Para que se muriera. En esta ocasión, por ley se le podía quitar la cabeza y no era un pecado en este caso. Por ley él tenía que morir, él debía morir. Pero ¿qué hizo él? Él se humilló. Fue un hombre sabio porque se humilló y confesó su pecado. Porque la Biblia dice que el que se humilla, que el que confiesa su pecado y se humilla, alcanzará misericordia. Eso está en la palabra de Dios también. Eso fue algo que estaba conocido por los antiguos, aunque Salomón lo escribió después. Pero ellos de boca en boca llevaban esa enseñanza, que si alguien se humillaba, que si alguien buscaba misericordia, pues había que tener misericordia, porque ese era uno de los principios divinos que ya Dios había enseñado. La misericordia, amén. Y David vivía en esa misericordia, amén. ¿Por qué vivía en esa misericordia? Él lo había aprendido de Dios. Él sabía lo misericordioso que es Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros una lección pero muy adelantada a los tiempos. Amén. Fíjese bien que la Biblia nos ha enseñado que el que se humilla, ¿verdad? Que el que confiesa su pecado y se humilla, alcanzará misericordia.
Pero eso no solamente lo podemos ver nosotros en estas personas que vivieron. Cada uno de nosotros había pecado contra Dios. Todos nosotros pecábamos contra Dios de una manera horrible. Nosotros no teníamos derecho a ser salvos. Pero Dios en su misericordia, dice la Biblia, que de tal manera Dios nos ha amado, que ha enviado a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la salvación en su mano, que alcance misericordia. Entonces, yo creo que aquí hay una lección, amén, pero muy adelantada también, en el sentido de que así como David tuvo misericordia, amén, de este hombre, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero ¿qué implica todo esto? Que nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Nosotros estamos entonces llamados a ser misericordiosos. Fíjese esto. Simei, que vive en la ley, quiere arrancarle la cabeza al enemigo. Abisai, que vive en la ley, y Simei, que también vive en la ley, pues se le puede arrancar la cabeza a este hombre. Dice Abisai, hay que arrancarle la cabeza a Simei, porque pues, estamos en la ley y eso era permitido. Pero ¿qué ocurrió? Que ya David tenía esa chispa de Cristo en él. Porque fíjese, la Biblia nos manda, Cristo nos enseñó a que amemos a nuestros enemigos. Si usted sabe de algún enemigo, hermano mío, amigos, que usted tiene un enemigo por ahí, usted está en el deber, no de arrancarle la cabeza, sino de amarlo, orar por él. Dice Cristo, orad por vuestros enemigos. Y esa es una de las partes fuertes del Evangelio de Cristo, amén, que Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos. Esta es una de las expresiones más lindas que se ha podido decir en todos los tiempos, la que dijo David. Dice, ¿ha de morir alguno hoy en Israel? ¿Ha de morir alguno hoy? En este día que Dios me ha dado la victoria, en este día que Dios me ha puesto sobre rey, sobre todo Israel como rey, ¿ha de morir alguno? Es tiempo de nosotros acabar con aquel ahora que tenemos el poder. No, ahora tenemos que usar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así como él entendió que así como Dios había tenido misericordia de él, es decir, David, había Dios tenido misericordia de él, lo volvió a reponer en su puesto, lo volvió a llevar, lo consolidó en su lugar. Amén. Este es el tiempo, en otras palabras, dice David, de que tiene que haber misericordia. Dice, sean misericordiosos, como vuestro Padre que estás en el cielo es misericordioso. Usted y yo, mi amado hermano y amigo, estamos llamados a tener misericordia. Amén. Estamos llamados a ser misericordiosos, como nos manda la palabra de Dios. Y en esta misericordia, hermano mío, mire, el que está metido en esta misericordia, sumergido en la gracia de Cristo, no puede tener raíces de amarguras, jamás. No puede tener dolor contra nadie, no. Este es el tiempo de nosotros entender que así como Dios ha sido tan bueno con nosotros, nosotros tenemos que serlo con los demás. Esa es la enseñanza del Señor. El que está sumergido en la gracia de Cristo no lleva rencores en su corazón. Y si siente que algún rencorcito le queda contra alguien, es tiempo de ponerse a tono con Dios. Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. El que no tiene misericordia, Dios no tiene misericordia con él. Porque eso es así. Uno cosecha lo que siembra. Amén. Por eso, si Dios ha sido tan misericordioso con nosotros,
conmigo, con todos nosotros. Amén. Si Dios nos ha perdonado, si Dios me ha dado tal o cual cosa, tal o cual posición, tal o cual privilegio en la vida. Amén. ¿Por qué debo yo sentir rencores y temores? Temores de que me van a quitar esto, de que voy a perder aquello, de que este me hace competencia. Nada de eso en el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener esto claro. Y David lo tuvo claro y lo dijo. ¿Cómo va a ser si hoy Dios me ha confirmado a mí como el rey de Israel? O sea, si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿cómo puedo yo permitir que alguien venga a derramar sangre, a hacer el trabajo del enemigo? No, jamás en la vida. Dios nos ayuda, hermanos, a que nosotros entendamos esta enseñanza en estas pocas palabras que hemos podido dilucidar en esta noche. Dios nos ayude, que nosotros entendamos, comprendamos que si Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que serlo con los demás, también misericordiosos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos y la paz de Dios redunde en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Oremos a Dios, presentémonos delante del Señor, que tengamos corazones limpios, sanos, puros delante del Señor. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por las enseñanzas que nos ha dado para esta noche, mi Dios. Bendícenos, Dios, cada día. Ayúdanos a caminar, Señor, delante de ti, Padre, con corazones limpios. Sana nuestros corazones, Señor. Límpialos, Dios mío. Cúbrenos, Padre Santo, que nunca hayan rencores, raíces de amarguras en nuestras vidas, jamás. Dios mío, ayúdanos a agradarte en todo. Y bendice tu pueblo, Señor. Santifica tu pueblo para ti cada día. Ayúdanos, Dios, a agradarte en todo lo que hagamos. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor le bendiga a todos y el Señor nos ayude.